Tú preguntas a un grupo de personas qué es la gracia del Señor y lo que normalmente tú vas a escuchar es favor inmerecido. Don de Dios, gratis, gratuito. Eso es lo que estás acostumbrado a escuchar. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia, nosotros escudriñamos el carácter original de la palabra del Señor, nos vamos a asustar un poco. Porque tradicionalmente nos han enseñado por muchos años que eso es la gracia del Señor. Es un aspecto de la gracia de Dios. Amén. Pero no en realidad es lo que caracteriza la gracia del Señor. No sé si me van entendiendo por dónde vamos entrando ahora. Amén. Porque el Señor quiere hablarnos de este asunto hoy. ¿Por qué? Escuchen esto. Hace muchísimos años se metieron dentro de la iglesia dos asuntos muy incómodos. Y es el extremismo y el libertinaje. ¿Ven? El extremismo porque tienes que hacer esto y esto, tienes que vestirte así, asado, asado. Y el legalismo que dice que solo Dios mira el corazón, que a Dios no le importa lo de afuera, que Dios mira lo del corazón. Y el extremismo que es afuera, tanto como adentro, pero hay más pecado adentro que afuera, porque esas son apariencias nada más. ¿Amén? Entonces no han colocado en el balance, en la balanza de la justicia de Dios, cuál es el verdadero significado de la gracia de Dios. Y para esto vamos a leer en Romanos, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 6. Vamos a empezar a leer en el versículo número 1 de Romanos, porque el apóstol Pablo ha sido uno de los más mal interpretados con los que han tomado la doctrina de la gracia del Señor como libertinaje. Amén. Y han convertido la gracia del Señor, lo que es el verdadero carácter de la gracia del Señor, en un supuesto libertinaje. Amén. Y no es así. La gracia del Señor también la podemos catalogar como la santidad de Dios también. Amén. Así que eso lo vamos a ver hoy, eso lo vamos a aprender hoy. Amén. Romanos, capítulo 6, versículo 1, Marisa, en adelante. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Noten lo siguiente, eso es una pregunta que el apóstol Pablo está haciendo. Amén. Dice, ¿qué diremos pues o qué después diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, otra pregunta, en versículo 2, dice, de ninguna manera. O sea, el versículo 2, aunque es una pregunta, es la respuesta del versículo 1. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo perseveraremos en él? ¿Sigue? Porque somos sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo. No, te faltó el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Eso es una pregunta, no te ven que es una pregunta. Ahora viene el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, el versículo 4, escuchen esto, el versículo 4 es una respuesta contundente a las tres preguntas que hay en el versículo 1, versículo 2 y versículo 3, porque el versículo 1, versículo 2 y versículo 3 nota que es una pregunta. Y la respuesta de esas tres preguntas se encuentran en el versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Entonces, quiere decir que la respuesta de la gracia de Dios lo que manifiesta es que nosotros no podemos perseverar en el pecado, porque si estamos en la gracia de Dios, ¿cómo perseveraremos en el pecado? ¿Cómo viviremos todavía en el pecado? El apóstol Pablo dice, en ninguna manera podemos seguir pecando para que la gracia sobreabunde. Es en otras palabras lo que está queriendo explicar el apóstol Pablo. Y si empezamos a leer desde los capítulos anteriores, Pablo lo que está tratando de explicarle a una iglesia en Roma es que estaban tomando el carácter de la gracia de Dios en vano. Se habían desviado del carácter de la gracia de Dios. Ellos pensaban que por sus propias obras, que por obras humanas, ellos podían alcanzar salvación. Y no es así. Amén. Ningún hombre por sus propias obras puede alcanzar la salvación, sino es que es la gracia de Dios en él. Amén. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál es el verdadero carácter de la gracia? El verdadero carácter de la gracia no es que es un don gratuito solamente.
No es favor inmerecido, porque eso es lo que estamos acostumbrados a escuchar. Eso es lo que nos han enseñado en las iglesias tradicionalmente a través del mundo entero. Amén. A través de la existencia de la palabra del Señor y el evangelio de Jesucristo. Amén. Y hoy vamos a ver un carácter importante de la gracia del Señor. Dice el apóstol Pablo: en ninguna manera puedes perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Porque hay personas que malinterpretan el texto que dice: por cuanto abundó el pecado, la gracia existió. O vino la gracia. Amén. No es así. Cuando la gracia está, usted deja de pecar. ¿Cuánto dicen amén? A la manera como pecabas estando en el mundo. ¿Estamos acá? Usted deja de pecar eso, porque eso es la gracia. La gracia, si lo anotas, la gracia es poder de Dios. No es solamente un favor inmerecido. No es solamente un regalo gratuito. Es poder de Dios. Y eso lo vamos a ver hoy. Amén. Así que hoy lo vamos a titular así, de esa manera. ¿Qué es la gracia? La gracia es poder de Dios. ¿Están acá? Entonces, para eso vamos a Tito, al libro de Tito, capítulo 2, versículo 11, Marixa. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahí. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿a quién? A todos los hombres. La gracia de Dios se manifestó. ¿A quién? A todos los hombres se ha manifestado la gracia de Dios. Versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora, ¿para qué se manifestó la gracia de Dios? Para enseñarnos a nosotros. ¿Están entendiendo? Dice, para enseñarte, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces quiere decir que la gracia no solamente es un don inmerecido de Dios, no solamente es un regalo que viene de Dios. La gracia es el poder de Dios que nos enseña a nosotros a renunciar a los deseos mundanos de la carne que antes teníamos y vivamos en este mundo justa, sobria y piadosamente. Por eso es que la gracia es poder de Dios. Amén. Sigue el versículo 13, Marisa. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Escucha esto. Dice, ¿celoso de qué? De buenas obras. Entonces, entendiendo el versículo 11 que dice que la gracia de Dios se manifestó, dice, se manifestó para salvación a todos los hombres. Entendiendo entonces que nos enseña, escucha esto, el versículo 12 nos enseña a renunciar a los deseos mundanos, nos enseña a guardar la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice, quien se dio a sí mismo, dice, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, dice, para sí un pueblo glorioso o celoso de buenas obras. Entonces quiere decir que en el contexto donde estamos leyendo, ¿qué es lo que significa la gracia? La gracia es el poder de Dios, es la manifestación de Dios que se ha manifestado a todos los hombres para enseñarnos a nosotros. La gracia no es cualquier cosa, la gracia no es para que tú digas que, bueno, por gracia soy salvo y sigues pecando. Si una persona me dice a mí, Dios me salvó, Dios me salvó, yo soy salvo, y tú sigues haciendo lo que te da la gana, yo te preguntaría, entonces, ¿de qué Dios te salvó? Si la Biblia dice que la gracia de Dios se manifestó para salvación, enseñándote a que renuncies a los deseos mundanos, te enseña a esperar en el Señor, a ser paciente en el Señor, y además dice que se creó a través de la gracia un pueblo celoso de buenas obras. No sé si entendieron. ¿Entendieron el contexto de ese ahí? ¿Siervo? ¿Entendiste? ¿Entendiste? Marisa, ¿entendiste? Entonces la gracia es el poder de Dios que se mueve en el hombre y es evidente. Porque la gracia te salva del mundo. Se manifestó a todos los hombres para salvación. Dice, vamos al versículo 11 otra vez. Dice, ¿se manifestó para qué? Para salvación. ¿A quién? A todos los hombres. Ahora, como es una manifestación, no es un espíritu invisible,
La gracia es una manifestación y todo lo que es manifestado es visible a los ojos del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Porque hasta que no sea visible no es una manifestación, ¿sí o no? Se manifestó. Jesucristo vino en carne y a través de Jesucristo que murió, subió al cielo, descendió el Espíritu Santo y aún en el Espíritu Santo, aunque ese Espíritu y no lo podemos ver, escucha esto, se manifiesta en nosotros y lo podemos ver con nuestros ojos humanos. Porque el que es salvo, se nota que es salvo. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que no se manifieste lo contrario, usted no es salvo. Yo soy salvo y estoy en tu casa. Estás en tu casa haciendo lo que te da la gana. ¿Cuántos dicen amén? Y no es hacer lo que nos da la gana. La Biblia dice que la gracia de Dios se manifestó a los hombres para enseñarte a ti y a mí a que andemos por el camino de Dios. ¿Cuántos están acá? Amén. Entonces, vivir en eso es vivir en gracia. Vivir haciendo la voluntad de Dios es vivir en gracia. Ningún hombre puede hacer la voluntad de Dios si no es a través de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es el poder de Dios dado a los hombres para que el hombre se mueva en la voluntad de Dios. Si no hay gracia para orar, usted no puede orar. Si no hay gracia para predicar, usted no puede predicar. Si no hay gracia para que vayas a la iglesia, usted no puede venir a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Eso es moverse en gracia. La gracia no es solo un regalo de Dios inmerecido. No solo es eso, pero no solo es eso. Es poder de Dios. Como el apóstol Pablo dice, el evangelio es poder de Dios para salvación de nuestras almas. Es lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, para que sigamos comprobando que la gracia de Dios no es solamente un regalo que la gente dice, soy salvo, y no hay evidencia de su salvación. La gracia de Dios no es solamente eso. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, Marixa. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué dice? Escucha esto, mira lo que dice el apóstol Pablo. Mira lo que el apóstol Pablo dijo. Miren lo que el apóstol Pablo expresó después de haber rogado a Dios, quítame el aguijón. Quítame este mensajero satánico que me abofetea. Y Dios le dice, Jesucristo le dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces mira lo que manifiesta el apóstol Pablo más adelante. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No sé si lo entendieron. La gracia de Dios es el poder de Cristo que se manifiesta en nuestras vidas a través de tu debilidad. Ningún hombre puede hacer nada si no es el poder de Cristo que se manifiesta a través de él. ¿Cuántos están acá? ¿Y cuál es el poder de Cristo? Dice, bástate en mi gracia. Mi gracia, mi poder se perfecciona a través de la gracia. Entonces quiere decir que la gracia es poder ¿de qué? De Dios. Para a través de nuestras debilidades, Cristo sea glorificado. A través de nuestras debilidades, Cristo nos dé poder, nos dé fortaleza para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si en los momentos que somos débiles no somos capaces de bastarnos en la gracia del Señor, en el favor inmerecido de Él, nunca vamos a poder experimentar la gracia de Dios. Es en otras palabras lo que te quiero decir. No sé si lo van entendiendo. Amén. La gracia de Dios no es para seguir pecando. La gracia de Dios no es una licencia para seguir pecando y hacer lo que nos da la gana. La gracia de Dios es un requisito que solo obra a través del Espíritu y obra a través de la debilidad del hombre. Porque el hombre mismo no puede ser salvo por él. Necesita un Salvador. Necesita gracia. Necesita favor de parte de Dios. Para predicar se necesita gracia. Para servir a Dios se necesita gracia. Para mantenernos en los caminos del Señor se necesita gracia. Para trabajar para el Señor se necesita gracia. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la gracia del Señor. No es solamente favor inmerecido. Ay, es favor inmerecido. Y estás en tu casa viendo telenovela cuando deberías estar en la iglesia. Estás en la casa viendo una película cuando deberías estar en la iglesia. Esa es la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá?
Esa es la gracia del Señor. La gracia del Señor se manifestó a todos los hombres para enseñarnos a que renunciemos a la vieja manera pasada de vivir que nosotros teníamos. Para eso se manifestó la gracia. Cuando te sientas débil, con ganas de llorar, con ganas de tirar la toalla, dobla tus rodillas y piensa que Jesucristo le dijo un día a Pablo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Quiere decir que mientras más débil soy en Dios y me aferro de la gracia del Señor, más fuerte me voy a hacer. Porque el poder de Cristo entonces reposará sobre mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Esto es personal, hermanos míos. La gracia es personal. ¿Están acá? Amén. Qué lindo. Entonces, la gracia, vamos a hablar de la gracia de Dios. Como número uno, escuchen esto, como número uno, la gracia de Dios es una manifestación. Ya lo dije ahorita. Es una manifestación y tiene poder. Escuchen esto. El poder de Dios, escuchen esto, se perfecciona en tu debilidad y se perfecciona en la mía. Número dos, la gracia de Dios nos enseña, escuchen esto, nos enseña a discernir entre la obra de la carne y la obra del Espíritu. Por eso es que el poder de Dios no solamente es un regalo inmerecido, no solamente es un don de Dios, es una parte de eso. La gracia de Dios es el poder de Dios que se perfecciona en nuestras vidas a través de nuestra debilidad. ¿Qué sería debilidad? Humildad, reconocimiento, sencillez de corazón, porque Dios habita con el humilde y quebrantado de espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres que Dios habite contigo? Tienes que moverte en esta gracia. Entonces, otra cosa, otro aspecto de la gracia, nos enseña a esperar. Tito 2:13. Tito 2:13. Otro aspecto de la gracia, ya manifestada, porque el versículo 11 dice que ya se manifestó a todos los hombres. Y dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que hace la gracia? Otra manifestación. Número 3, dice, nos enseña a esperar, nos enseña a tener esperanza. Porque cuando nos bastamos en la gracia del Señor, en nuestras debilidades el poder de Dios se manifiesta. Y el poder de Dios es fe, esperanza. ¿Cuántos quieren tener fe grande más todos los días? Que tu fe crezca, que tú seas maduro. Tienes que tener la esperanza. Y esto solamente se alcanza, dice, a través de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La gracia de Dios es para eso. La gracia de Dios no es una licencia para pegar y hacer lo que te da la gana. El que vive en gracia siempre vive comprometido con Dios. Como número 4, versículo 14 ahí mismo. ¿Qué dice? Léelo, Marixa. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Para un momentico. Entonces ahora la gracia, escucha esto, la gracia no es que tú puedes hacer las cosas o tú puedes ser salvo porque te da la gana. Porque esta era la confusión de Roma, de la iglesia en Roma. Cuando Pablo estaba hablando de la iglesia en Roma, este era el problema que estaba tratando Pablo. Que ellos pensaban que por sus buenas obras ellos podían alcanzar salvación. El apóstol Pablo le dice no. Dice a través de él mismo, que se dio él mismo. ¿Sigue? Y purificar para sí un pueblo propio. A través de él, a través de su sacrificio, es que nosotros podemos ser purificados, ser pueblo de Dios. ¿Y qué más? Celoso de buenas obras. Y hacer buenas obras. Entonces, ¿cuál es otro carácter de la gracia manifestada al hombre? Nos enseña a obrar en el Señor. ¿Es obra humana? No es obra humana, es favor de Dios. El favor de Dios se manifiesta en tu vida para que te muevas. Quienes viven en el favor de Dios, nunca le es una carga venir a la iglesia. Nunca le es una carga trabajar para el Señor. Quien se mueve en este favor, en esta gracia, ¿por qué? ¿Es tuyo? No, no es tuyo. Es de Dios en ti. Es la gracia de Dios moviéndose en ti. ¿Cuántos dicen amén? Necesito que vengas a predicar. Yo voy a predicar. Necesito que hagas esto. Yo voy a. No puedo dormir. Estás así. No puedes más, pero dice, por la gracia de Dios yo voy. ¿Cuántos dicen amén? Eso es gracia, amados míos. Eso es gracia. Estoy cansado, no puedo más. Dobla tu rodilla, pero tú verás cómo recibes gracia. Recibes poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sin gracia, escuchen esto, sin gracia no podemos perdonar.
¿Cuántos dicen amén? Eso es lo más lindo de la gracia del Señor. No podemos perdonar, no podemos recibir perdón, no podemos pedir perdón. Sin gracia no podemos pedir perdón. Cuando te sea fácil pedir perdón a una persona porque sabes que fallaste. Cuando te sea fácil pedir perdón a Dios porque sabes que estás equivocado o estás equivocada. Cuando te sea fácil, tú di, la gracia está obrando en mi vida. Estoy obrando en gracia para con el Señor. Amo a mi prójimo, amo a mi hermano. Cuando no hables mal de los demás, porque hay personas que hablan más de los demás. Cuando no hablemos mal de los demás y nos ocupemos de orar por los demás y pedir misericordia por ellos, tú di, estoy obrando en gracia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es obrar en gracia. Esa es la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es la gracia del Señor? La gracia del Señor es el poder de Dios que se manifiesta en nuestras vidas. Qué lindo. Para predicar, servir, cantar, etcétera, necesitamos gracia. Si no hay gracia, es obra humana. Y por las obras humanas no entramos al cielo. Amén. Vamos a Efesios, capítulo 2. La gracia. Nosotros no podemos ser salvos, se lo vengo diciendo ya, eso es lo que es el carácter que venimos predicando, o lo que el Señor quiere enseñarnos. Nosotros no podemos hacer obras para ser salvos, o sea, lo que le estaba pasando a Roma en ese entonces. Es lo que enseña el catolicismo romano, que por tus buenas obras, por ser bueno, escucha esto, por ser bueno, tú te vas a salvar. Yo escuché un testimonio, hace poco, quiero contarte esto rapidito, escuchen esto. Y esto le hizo como una explosión a mi mente, me expandió más la mente en cuanto a este tipo de asuntos, o sea, el carácter del Señor. Un predicador que lo mandaron a predicarle a una mujer, excelente mujer, un testimonio, pero no cristiana, un testimonio increíble. Ayuda a los pobres por el África. Vaya, tiene unas obras increíbles. No hay como tacharla. Y el Señor le manda a predicar a esa señora que se arrepienta, que reciba el evangelio de Cristo, por si no se va al infierno. Y él dice que le dijo al Señor, Señor, pero qué versículo yo le puedo hablar a ella para decirle si esto es una mujer que tiene un testimonio humano intachable. Y dice que el Señor le da un versículo en Apocalipsis y dice que por cuanto ella se ha enriquecido, tiene buenas obras. No me acuerdo qué versículo es ahora. Tiene buenas obras. Es de un testimonio intachable. Pero no es salva, se va al infierno. Escucha esto. Y dice que el Señor, dice que él le dijo, no, yo no me conformo con eso, dame más. Y él le dijo, aunque tú quieres más, el problema es lo bueno. Que la gente piensa que ellos son. Porque el problema en el huerto del Edén no fue lo malo. El problema en el huerto del Edén fue el árbol de la ciencia, del bien y del conocimiento y del mal. Que Eva lo vio y vio que era bueno para comer. El problema es eso, en lo bueno que la gente se considera que ellos son, en las buenas obras que ellos se piensan que están haciendo, que ellos se piensan que van a ir al cielo por sus buenas obras. Y si no se arrepiente y no recibe a Jesucristo en su corazón, no importa que hayan sido tantas buenas las obras que hizo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? El problema es ese. El problema es ese. El problema es que no podemos considerarnos qué tan buenos somos. Amén. Porque tus obras y las mías, aunque sean buenas, tienen que ser a través de Cristo. Tienen que ser a través de su palabra. Eso es gracia. ¿Cuántos dicen amén? No podemos considerarnos. El joven rico vino donde estaba Jesús y le dijo, maestro bueno. O sea, había testimonio para decirle maestro bueno a Jesús, porque él era Dios. Era el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el único enviado, el que se predestinó desde antes de la fundación del mundo por la gracia de Dios. A él se le podía decir bueno y él ni se consideró bueno. En su humana naturaleza, Dios en su humana naturaleza no se consideró bueno. Lo dijo, no hay ni uno bueno. Solamente Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces no importa las buenas obras que tú hagas, no importa lo bueno que te consideres. Ay, yo soy justo, yo no digo malas palabras, no importa ninguna de esas cosas. Tienen que ser hechas a través de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué? Porque ese es Dios. ¿Qué te puedo decir? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Estamos acá? Qué lindo. Marisa, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Escucha, primero dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está tratando de explicar a la iglesia en Efeso? ¿Qué es lo que está tratando de explicar? Lo que Pablo está tratando de explicar es a un grupo de personas en una iglesia en Efeso donde ellos eran muy libres, había mucho libertinaje en la iglesia de Efeso. Y Pablo le está explicando no por las obras humanas, ni porque te comiences, ni porque el mismo asunto, ni porque te pienses que eres tan bueno, ni por tus obras vas a entrar al reino de los cielos. Ahora, si eres salvo por la gracia de Dios, la gracia de Dios producirá en tu vida obras. Vuelve a leerme, dice, porque somos hechura suya. No somos hechura de nosotros. No nos hicimos nosotros mismos, sino Dios nos hizo a nosotros. Dice, somos hechuras suyas. Dice, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Entonces, la salvación por la fe, que es por la gracia del Señor, produce en ti y produce en mí buenas obras. Pero son obras en Cristo. No son obras humanas. Amén. No es tu carácter lo que te va a llevar al cielo. Es la persona de Cristo en tu persona. Eres la nueva creación que haya sido en Cristo. De tal manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso es gracia. No es por mi poder, no es por mi fuerza. Es por el valor, la misericordia, el amor, la gracia. Es por la fe en Jesucristo. Si no es así, usted no es salvo. Si no es así, no hay gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vuelvo a ponerme el versículo 8. Porque por gracia sois salvos. Por el poder de Dios eres salvo. No por tu voluntad ni por tus buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? Es poder de Dios. Esto hoy en día, en una gran mayoría de las iglesias, no digo en todas, ¿no? En una gran mayoría de las iglesias no se predica. Más ustedes ven el carácter del evangelio como va en las iglesias hoy en día, y eso es terrible, hermanos míos. Eso es para preocuparse. Todo es prosperidad, todo es aleluya, victoria, gloria al Señor, no sé qué. Todas son esas cosas. Y eso no es el carácter del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? El Señor me mostró en una iglesia, escuchen esto, una iglesia que fui a visitar con mi esposa un día, y llegamos, pero una iglesia, pero qué lindo, hermanos míos. Un piso impecable, unas sillas muy lindas, aire acondicionado, tremendo equipo de sonido, tremenda alabanza, tremendo grupo. Y yo dancé y canté y dije, wow, qué lindo, aleluya, gloria a Dios. Y el Señor me mostró gozo y alegría. Pero después, a la hora de la predicación, el Señor me mostró, yo lo vi con mis ojos, no es que te cuento porque después me puse a llorar en la silla. ¿Sí o no, amor? Me puse a llorar y dije, Señor, ¿qué es esto? Me mostró un montón de carabelas secas sentados en las sillas. ¿Qué es esto, Señor? No hay palabra. El hombre no vive de eso. El hombre no vive del gozo. Eso es gozo humano. Me mostró gozo humano, alegría humana. Pero de espíritu, ahí no hay nada. Por eso fue que le dije al principio. Nuestras emociones son buenas. Las emociones humanas son buenas. Pero tienen que estar alineadas al carácter de la verdad de la palabra del Señor. Porque si no, se quedan siendo humanas. No hay gracia de Dios. ¿Estamos acá? ¿Usted está recibiendo algo? ¿Están aprendiendo algo ustedes? Porque hasta yo estoy aprendiendo. Amén. Entonces las obras, escuchen esto, las obras que vienen por la gracia, anótalo en tu corazón, siempre van a glorificar a Dios. La gracia no es para quedarte en tu casa los días de iglesia.
La gracia no es para quedarte sin oración. La gracia no es para quedarte callado la boca sin predicar el evangelio a otra gente. La gracia no sé si entendían lo que estoy diciendo. Amén. La gracia es poder de Dios que cambia, santifica, transforma nuestras vidas, nos ayuda a obrar en el Señor, a discernir entre la obra humana y la obra del Espíritu. Eso es gracia, eso es poder de Dios. ¿Cuántos están acá? Amén. Se los dije ya, las obras a las que el apóstol Pablo se refiere son las obras que produce Cristo en nosotros a través de la gracia. Juan capítulo 3, versículo 19 al 21, Marixa. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Para un momentico. ¿Qué está hablando de qué? Está hablando de las obras humanas, de las obras del hombre que no quiere acercarse a Cristo. Dice que y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Ahora, mira lo que está poniendo Jesús en persona, le está diciendo a Nicodemo, una persona que ayuda a los hambrientos en África, que tiene una organización grandísima, que ayuda a los pobres, pero no es cristiano. ¿Vive en luz o vive en tinieblas? Se le predica el evangelio y no quiere venir al evangelio. ¿Dónde está? En tinieblas. Entonces, ¿sus obras son qué? Malas. Para Dios. ¿Tú quieres juzgar a Dios? Apúntale el dedo a Dios. Yo no soy capaz de apuntarle el dedo a Dios porque es una revelación que tengo en mi corazón. No importa, sean reyes, sean los más pobres del mundo, necesitas a Cristo en tu vida. Necesitas la gracia de Dios para que seas salvo el día de mañana y esa obra que estás haciendo tenga algún poder o algún efecto positivo en la presencia de Dios. Si no, no es así. Gracia. Amén. Sigue, Marisa. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sí? Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Para el que practica la verdad, dice que practica la verdad, viene a la luz, para que se ponga de manifiesto de que sus obras son hechas en Dios. Eso es gracia. ¿Cuántos dicen amén? Pero quise tocar solamente como un ejemplo, para que vieran ahí cuál es la diferencia entre el hombre que no tiene a Cristo y el hombre que tiene a Cristo. El que tiene a Cristo siempre viene a la luz para que sus obras sean hechas en Dios. Pero el que no quiere a Cristo, no lo recibe, lo rechaza. ¿Cuántos dicen amén? Porque Jesús está hablando acerca del que recibe a Cristo y el que no recibe al Señor. No sé si entendieron esa parte. Amén. Ya estamos terminando. La gracia de Dios es la esencia. Copia esto en la tabla de tu corazón. La gracia de Dios es la esencia del trabajo de Él en nosotros. La gracia de Dios es el olor. Escucha esto. La esencia, el olor, la manifestación de Él en nosotros. Esa es la gracia de Dios. Si no es así, no es gracia. ¿Cuántos dicen amén? El que vive en gracia siempre vive en gozo, siempre vive en alegría. Amén. Porque el apóstol Pablo, estando débil, le dijo: Señor, quítame este mensajero, quítame este aguijón que se me ha sido dado. Él está explicando su testimonio. Escucha esto, a Corintios. Y dice que el Señor le dijo: bástate en mi gracia. Entonces el apóstol Pablo dijo: ahora entonces yo me voy a gloriar en mi debilidad para que el poder de Cristo repose sobre mí. El apóstol Pablo entendió eso, que es gracia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a Zacarías capítulo 12, versículo 10. ¿Qué es la gracia? La gracia es el carácter en una persona de que Dios está haciendo la obra en él. La gracia de Dios es la esencia del trabajo de Dios en tu persona. Y la gracia
es el carácter de una persona que evidencia de que Dios está trabajando contigo. Eso es gracia. Si no, esto no es gracia. Zacarías 12:10, Marixa. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Para un momentito. Mira con lo que viene acompañado el espíritu de gracia. Déjalo, ya está en la gracia. Mira con lo que viene acompañado del espíritu de gracia. ¿Espíritu de qué? De oración. Una persona que no ora y no tiene una intimidad con Dios a través de su palabra, a través de la meditación, a través de la oración, no puede experimentar la gracia de Dios. No la puede experimentar. ¿Sigue? Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito. Ahora, ¿para qué es el espíritu de gracia y el espíritu de oración? ¿Para qué? Para mirar a Cristo, para mirar a Dios. Entonces, ¿es por obra humana que nosotros podemos mirar a Cristo? ¿O es por la obra del Espíritu? Espíritu de oración, espíritu de gracia. Es que tú y yo podemos tener los ojos colocados en Cristo. Si no, no se puede, hermanos míos. Eso es gracia. Entonces, ¿qué es gracia? Gracia es el poder de Dios. No es solamente apréndelo para que lo prediques a otras personas. Te dicen que la gracia es un regalo inmerecido de Dios. Eso es lo que estamos acostumbrados a oír. Por gracia somos salvos, no por obra. Sí, pero tú entiendes lo que tú estás diciendo. Tú sabes qué es la gracia de Dios. ¿Cuál es el carácter de la gracia de Dios? Porque yo conozco personas, escucha esto, que dicen que por gracia somos salvos, pero no hay evidencia de su salvación. Y ellos mismos dicen que son salvos. Y el que tiene que decir que tú eres salvo no eres tú, es Dios en ti. Es el que dice, es el que evidencia la gracia de Él en ti. Porque es obra de Él, no es obra tuya ni mía. Es obra de Dios. ¿Cuántos están acá? Amén. Vamos a leer para cerrar en Hebreos capítulo 12. Versículo 12 en adelante, Marisa. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Siga. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dame una pausa. Miren todo lo que está diciendo desde el versículo 12. Número 1, levantar las manos. 2, rodillas paralizadas. 3, hacer sendas derechas para que nuestros pies no sean tropezados. Para que los cojos, número 4, para que los cojos, dice, no se salgan del camino. ¿Quiénes son los cojos? Los que están dentro de nosotros y no son tan maduros como quizás hemos alcanzado nosotros. No se salgan del camino donde se encuentran ahora mismo. Dice, no se salgan del camino, sino que sean sanados, sean maduros, sean transformados, sean liberados, sean todas esas cosas. Número 5, seguir la paz con todo el mundo. Número 6, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El domingo que viene le voy a hablar de santidad. Dice, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora mira el número que dice el versículo 15. Mirad bien, que no, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Será posible dejar de alcanzar la gracia de Dios? Bueno, ahí lo dice. Porque la gracia de Dios, amados míos, es el poder de Él que nos ayuda a nosotros a seguir adelante. La gracia de Dios es el poder de Dios el que nos ayuda a nosotros a predicar, a enseñar, a servir, a estar firmes, hasta esperar, a tener esperanza, a tener fe, a madurar, a crecer. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Y si usted deja, escucha esto, de orar, si usted no se esfuerza como predicamos el domingo pasado, si usted no se esfuerza, si usted tiene falta de perdón, ¿cuántos saben que las ofensas las vamos a tener con nosotros? Siempre vamos a tener ofensas en el camino de nosotros.
Pero la ofensa cuando viene, lo único que viene con el propósito es de exponer tu corazón y el mío. A ver si somos maduros o no somos maduros. A veces Dios la permite para probar nuestros corazones. Como Él sacó al pueblo de Israel al desierto y os llevé al desierto para probar vuestros corazones a ver si habían de obedecer mis mandamientos. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando no vivimos en gracia, dejamos de alcanzar esta gracia de parte de Dios. Tu cara se empieza a poner como cara de tractor, como perro burdós. Y estás en la iglesia y la gente te ven y estás siendo de piedra de tropiezo para esas personas. Viene la ofensa, te ofendiste, la retuviste, raíces de amargura. La raíz de amargura no obra en la gracia de Dios. La raíz de amargura no puede perdonar a los demás. Amén. Y si usted permanece en eso, usted va alimentando un monstruo dentro de ti. Por fuera puedes aparentar piedad, verdad, pero por dentro eres un monstruo. Que no hay gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay favor de Dios, no hay misericordia de Dios, no hay amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mira lo que sucede. Sigue leyendo, Marixa. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Sí. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Dice la Biblia que Esaú, después que se arrepintió, con lágrimas, oye esto, se arrepintió con lágrimas, no hubo oportunidad para él, para el arrepentimiento. ¿Qué significa? Escuchen esto, ¿qué significa? No significa lo que estás pensando. Significa de que si usted permanece en ese pecado y el Señor llama a la iglesia hoy, el Señor te va a pasar la cuenta. Te va a pasar un bill. Porque la gracia es hoy, no es mañana. Vivir en gracia es hoy. Vivir en el favor de Dios es hoy. Vivir en el perdón de Dios es hoy. Vivir obrando para Dios es hoy, no es mañana. No es esperar a la mañana, a ver si mañana me arrepiento para recibir a Cristo en mi corazón. Es hoy. Si el Señor llama a la iglesia hoy y no vives en esa gracia, te quedaste. Porque la gracia es la puerta abierta para los hombres, para todos los hombres. Dice, se manifestó la gracia a todos los hombres. La gracia es la puerta abierta a todos los hombres. Recibir a Cristo hoy en nuestros corazones. Ponernos a cuentas con Dios hoy en nuestros corazones. Eso es gracia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? No tenemos que esperar a que nos pase como le pasó a Esaú. Ay, un momento de arrepentirme. En ese momento no hay tiempo. Hay una profecía en el libro de Isaías que dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Porque va a llegar un momento donde vas a querer buscar a Dios y no lo vas a encontrar. Eso está en el libro de Apocalipsis, donde dice que los hombres procurarán, mira esto, los hombres no van a estar ni buscando ni a Dios. Van a estar procurando matarse. La muerte la van a buscar y los hombres no van a poder encontrar la muerte. Imagínate tú, si no pueden encontrar la muerte, ¿cómo van a encontrar a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Entonces la gracia de Dios es para hoy. ¿Qué es la gracia de Dios, mi hermano? La gracia de Dios es el poder de Dios por el cual tú y yo hoy estamos acá.